Un lunes más, y un lunes más que despertamos con Jesús a las 10 de la mañana en este lunes 27 de enero. Se nos va enero ya se nos va enero. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Bien, todo bien, gracias. De maravilla, ¿no? De maravilla. De primera porque el segundo no hay. Sí. Como dicen los viejos, ¿no? Sí. Son los dichos buenos los de nuestros antepasados. ¿Verdad? Sí. Son dichos muy buenos. La verdad que yo siempre he dicho que ellos nunca se equivocaban, o muy pocas veces se equivocaban, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, acerca del último culto que tuvo lugar en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, a las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, aclarar que el último culto de hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos en Alicante, el fin de semana estuve en Alicante en la inauguración de una finca de la iglesia, que estuvimos allí, un tiempo muy bueno, muy frío, por cierto, llegamos a estar incluso en menos 7 grados. Wow. Sí, por eso tengo los labios un poquito así como cuarteados, bastante secos, menos 7 grados, eso para un peninsular es frío, pero para un canario eso es mortal. Eso es mortal. Yo tenía camisa, suéter y chaquetón y no había manera de que el frío se fuese. Estábamos Rey, el pastor de aquí de Fuerteventura también, el pastor Rey y yo allí, estábamos congelados. De hecho, uno de los devocionales lo grabé allí, justamente con Anderson, el pastor Anderson, y mi madre me llamaba y me decía, qué cara de frío tenía. Y es exagerado el frío que hacía allí en la península. Pero bueno, entonces vámonos a la predicación que tuvo lugar, como tú bien dices, en Puerto Rosario y aquí en Morrojable. Y como era la primera vez que estábamos hablando, predicando en la iglesia en el 2025, empecé diciendo bueno, que es normal que todos nos pongamos unos planes para el nuevo año, ¿verdad? Yo creo que todas las personas tomamos el comienzo de un año como una oportunidad para ponernos sueños, metas, proyectos, sueños y metas y proyectos que por desgracia con el pasar de los días se van quedando en el olvido, ¿verdad? Creo que hoy, que como tú dices, que ya enero estamos a punto de fundirlo, a punto de acabarlo, ya muchos quizá ni se acuerdan de esos sueños, esas listas de metas que se habían puesto para el 2025. Pero bueno, en definitiva, todos nos llenamos de nuevos planes a la hora de empezar un año. Pero, ¿y qué si Dios nos cambia esos planes? De hecho, la predicación tenía por título Cambio de planes. Como muchas veces Dios nos cambia los planes y el tema es cómo vamos a recibir ese cambio de planes. Empecé hablando de Pedro, cuando Dios le cambió los planes, como Pedro, que había estado ya años al lado del Señor. Yo me imagino que Pedro se había estructurado un estilo de vida, un prototipo de vida para el futuro. Él había dicho, wow, si todos los días al lado de Jesús son así, resurrección de muertos, sanidad de enfermedades, liberaciones de endemoniados, incluso se camina por el agua, multiplicación de alimentos. Yo creo que Pedro ya se había imaginado su vida, una vida ideal al lado del Señor, pero sin embargo el Señor le cambia los planes y le dice, bueno, ahora es necesario que yo suba a Jerusalén, que sea muerto por mano de los escribas, de los principales religiosos, y sea muerto allí en Jerusalén. Entonces, cuando Pedro recibe este cambio de planes, le dice, no, Señor, en ningún caso esto te acontezca. Le recrimina al Señor lo que le acaba de decir, y entonces Jesús, la contestación del Señor fue, mira, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tus ojos están puestos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y decía que a veces los planes que nosotros nos ponemos para nuestra vida, que quizás sin mala intención nos los ponemos, pero pueden llegar incluso a ser tropiezo para lo que Dios tiene para nosotros. Por eso está bien que nosotros le presentemos nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra voluntad a Dios, pero que estemos abiertos a un cambio de planes por parte del Señor. Y después de hablar de ese ejemplo de Pedro, me fui por la vida de Elías. Hablé del liderazgo de Elías. Elías es un personaje, un profeta que sale en el Antiguo Testamento, muy reconocido. Y bueno, toqué varios puntos de cómo él era un fuerte líder. Un líder porque él escuchaba la voz de Dios, era una persona obediente, era una persona de acción. Pero me enfoqué después en un pasaje donde encontramos a este líder, a este hombre de Dios, debajo de un enebro, debajo de un árbol en el desierto, pidiéndole a Dios, Señor, quítame la vida. Basta ya, oh Señor, quítame la vida. Entonces le planteaba a la iglesia la siguiente pregunta: ¿qué llevó a un hombre como Elías, un líder reconocido,
en el Antiguo Testamento a encontrarlo en esta depresión, debajo de un árbol, diciéndole: Señor, por favor, quítame la vida. Y expliqué los motivos por los cuales, ahora vas a entender el porqué del cambio de planes, y luego hablé de Elías y todo esto. No fue algo que empecé a hablar sin sentido. No está como Manolo Vieira, ¿no? ¿Cómo es Manolo Vieira? Digo que empieza con un chiste, se va para otro chiste, va para otro chiste y vuelve otra vez al punto de partida. No, intento siempre tener un buen guión, por así decirlo. Yo tengo todas las predicaciones escritas para que no me pase eso. Como yo a veces divago mucho y te digo una cosa y empiezo a irme por allí, entonces intento tenerlo todo anotado para saber a dónde tengo que volver. Te explico entonces. Entonces, bueno, pues explicaba qué llevó a Elías de ser un gran hombre de Dios a convertirse en una persona pidiéndole la muerte a Dios. Bueno, que también toqué el tema de que nos sorprendería saber la cantidad de creyentes que, a pesar de ser creyentes, como bien decía, a pesar de estar firmes en el Señor, le oran a Dios para que les quite la vida. Sería algo muy sorprendente saber los números. Conozco más de 1, más de 2 y más de 10 personas creyentes que le están pidiendo ahora mismo a Dios, o que en algún momento de su vida le han pedido a Dios: basta ya, quítame la vida. Bueno, en definitiva, empecé hablando de cómo Elías, viendo la decadencia que había en Israel, una decadencia espiritual tremenda, porque un rey llamado Acab había llevado al pueblo a la idolatría. La idolatría le llevó a la sequía, porque la Biblia une el pecado con la sequía, es un dato muy interesante. Y entonces Elías le dijo a este rey: mira, debido a tu pecado, debido a este pecado de idolatría, a esta rebeldía contra Dios, no va a llover en Israel por 3 años y medio. Entonces, bueno, pues yo le intentaba hacer ver a la iglesia cómo en aquel entonces que no lloviese era un peligro. Hoy en día, si no llueve durante 3 años y medio, es una de las mayores desgracias que nos puede pasar, evidentemente. Pero tenemos reservas. Pocas, pero hay reservas. Hay estanques, hay presas, hay desaladoras, hay potabilizadoras. Podríamos llegar incluso a sobrevivir en un momento dado sin esa lluvia durante 3 años. A mal sobrevivir, pero a sobrevivir. Contaba incluso una anécdota de cuando fui con mi esposa a África. En una de las partes donde nos quedamos, en un lugar selvático de Camerún que se llama Kribi, en la casa de los misioneros donde nos quedábamos, ellos nos decían que el agua del baño, de la taza del váter, de la vasija, de donde nos lavamos las manos, todo ese agua se reciclaba y con unas pastillas se purificaba, y después ese agua era el que se usaba para consumir, para beber. Y yo decía: ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me estoy bebiendo el agua que después en la taza del váter? Efectivamente, porque con unas pastillas se purifica y todo este tipo de cosas. Lo que te quiero decir, que aunque no llueva, hoy podríamos sobrevivir. Muy mal, pero sobrevivir. Pero en aquella época era una desgracia. Ya los animales a los 3 años y medio se estaban muriendo, muchos habían muerto, personas incluso. La sequía no daba la cosecha de la cual ellos sobrevivían. En definitiva, era un caos. Sin embargo, este rey no le pidió a Elías que por favor orase a Dios para que volviese a llover, sino más bien le recriminó. No, o sea, mira, tú has turbado a Israel, le dijo. Tú has turbado a Israel porque por lo que tú dijiste no ha llovido. Y yo decía: oye, ¿cómo es posible que haya gente que cuando ve las consecuencias a sus malas acciones, en vez de reconocer su error, ¿qué hace? Culpar a los demás. Acá representa a esas personas que cuando le vienen las consecuencias, en vez de decir... Se llama narcisismo, ¿no? Narcisismo tiene otras connotaciones, es un protagonismo excesivo que quiere ver, pero también estas personas pecan de narcisismo, exactamente, pero son esas que nunca van a reconocer su error. Que pase lo que le pase, la culpa es tuya, David, la culpa es tuya, la culpa es del otro menos mía. Entonces el rey Acab se lo dijo: no, la culpa es tuya, Elías. Y Elías le dijo: no, yo no he turbado a Israel. Este problema que hay aquí es por tu culpa, por tu idolatría, por tu pecado. Bueno, en definitiva, Elías lo que hizo fue, dice: bueno, vamos a hacer una cosa, yo quiero que mi pueblo vuelva a adorar a Dios. Así que convocó a todo el pueblo de Israel en un monte, en el monte Carmelo, que así se llama, hasta el día de hoy sigue estando ese monte en Israel, y allí convocó a todos los falsos profetas que habían, 850 falsos profetas que habían. Sí, una barbaridad, ya te digo, era una decadencia espiritual. 850. Sí, una decadencia espiritual que había en Israel, pero terrible. De hecho, Acab es considerado uno de los peores reyes de Israel. Bueno, para no alargarte la historia. A mí no me cansa, yo lo he dicho muchas veces. Es una historia apasionante esta, que la intento resumir omitiendo muchos datos, pero que ya te digo que es muy, muy apasionante. En aquel monte, Elías le dijo a aquellos falsos profetas: mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes van a clamar a su Dios, yo voy a clamar al mío,
y el Dios que descienda con fuego, ese es el Dios verdadero, y a ese Dios todo el pueblo va a adorar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo el mundo dijo, estamos de acuerdo, tanto el pueblo de Israel como los falsos profetas. Elías, que es todo un caballero, les dice, empiecen ustedes a clamar. Y dice la Biblia que esta gente empezó a clamar, a gritar a esos falsos dioses, se cortaban con cuchillos. Bueno, una desgracia, todo un espectáculo bochornoso lo que allí estaba pasando, que incluso en un momento dado Elías les dice, ¿qué pasa? Que vuestro Dios no les está escuchando, griten más, no sean que no estén gritando mucho. O sea, se empezó incluso como a burlar, porque era un espectáculo lo que allí estaba pasando. Cuando ya se quedaron sin fuerzas, Elías le dijo, ya está bien, ya el circo se acabó, ¿me dejan a mí? Ok, Elías entra en acción, clama a Dios, inmediatamente, instantáneamente, fuego desciende de lo alto, demostrando que Dios es el verdadero Dios. Y cuando la mujer de Acab, del rey, se entera de lo sucedido, porque Elías mató a todos aquellos falsos profetas, demostrando que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Cuando la mujer de Acab, Jezabel, estaba pensando en el nombre, Jezabel, se entera de lo sucedido, le dice a Elías, mañana voy a por ti y te voy a convertir en lo que tú has convertido a estos profetas. En otras palabras, le estaba diciendo, de aquí a mañana te voy a matar. No me digas por qué, pero aquel hombre valiente, aquel líder del cual di muchos datos en la predicación, un hombre de oración, un hombre de guerra, un hombre de intercesión, aquel líder que había llevado esa gran victoria en el Monte Carmelo, cuando se entera de la amenaza de esta mujer, decide ir al desierto, huir y decirle a Dios, Dios, quítame la vida. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, o sea, sí. Es valiente con un país entero, pero le teme a una sola mujer. Sí. A la amenaza de una sola mujer. Yo creo que es un mensaje que Tremendo. la Biblia nos está dando, ¿no? Sí, totalmente. Subliminal, Subliminal, ¿no? pero te lo da. ahí está el mensaje. Entonces Elías se va en el desierto y le dice, Señor, este es mi plan, quítame la vida. Ya está, se acabó, Señor. Búscate a otra persona, búscate a otro siervo, sabes que te amo, pero basta ya. Oh Señor, así le ora Elías a Dios, quítame la vida. Y yo decía, bueno, este es el plan de Elías. Esto es lo que Elías le presentó a Dios. Pero ¿cómo trató Dios este asunto? ¿Cómo trata Dios el asunto de que haya creyentes que le pidan a Dios la muerte, que le pida a Dios que se acabe todo? Y daba 3 puntos que la Biblia daba. El primer punto era que que Dios no le condenó. Dios no le rechazó, porque no sé por qué, David, no sé si a ti te pasa, espero que no, pero mi mente religiosa se imagina a un Dios enfadado cada vez que yo atravieso un momento de bajón, podríamos decirlo resumiendo. No sé por qué mi mente religiosa, cada vez que yo me equivoco, cada vez que tengo un fracaso, cada vez que peco, cada vez que me siento mal, cada vez que no tengo ganas, no sé si a ti te pasa esos días que sin motivo alguno no te apetece ni levantarte de la cama, esos días, ¿verdad? Que estás de bajona. De bajona, exactamente. Mi mente religiosa me quiere presentar a un Dios enfadado, a un Dios airado, a un Dios con un palo como viniéndose contra mí para decirme, lo sabía, no sirves, no vale. Y sin embargo, cuando yo leo esta historia, me doy cuenta que Dios en ningún caso hizo esto con Elías. La Biblia dice que Dios, en su misericordia, le dejó dormir debajo de aquel enebro y le preparó una comida. Dijo, no te preocupes, descansa y come, tranquilo, no pasa nada. Lo segundo que encontramos es que Dios le dio de comer a Elías. En este momento de bajón, en este momento de depresión, en este momento donde para Elías nada tenía sentido y quería morir, Dios, en vez de castigarle o en vez de condenarle, lo que hace es que le dio de comer. Y le dio de comer con un fuego, que eso me llama muchísimo la atención, siempre me ha llamado la atención cuando leo este pasaje. Le dio de comer unas tortas de harina con un fuego que Dios mismo había encendido. Y sacaba la enseñanza de que hay momentos donde nosotros estamos fuertes, hay momentos donde tenemos ganas, hay momentos donde nosotros tiramos del carro, de la familia, de nuestra vida, del trabajo, de nuestra espiritualidad, de la iglesia, de todo. Hay momentos donde somos capaces de guiar a una nación entera como Elías guió a Israel a una gran victoria, pero hay momentos donde es Dios quien nos tiene que dar de comer. Amén. Donde es Dios quien tiene que encender ese fuego. Donde ese fuego de nuestro espíritu, que la Biblia dice que el fuego del altar nunca se apague. Donde ese fuego no tenemos ganas para orar, para leer, no tenemos ganas para buscar de las cosas de Dios. Es Dios que en esos momentos enciende el fuego. Y lo tercero es que Dios le dijo, no te voy a desechar, Elías. Tranquilo que por este momento de bajón no te voy a desechar, sino levántate y come
le dijo Dios a Elías, porque largo camino te resta. Y entonces ahí volvía a unir el mensaje con el principio de cómo Dios le cambió los planes a Elías. Elías pensaba que su vida había terminado, Elías estaba orando de una manera, orando en una dirección, pero Dios le cambió los planes y le dijo, donde tú piensas que es el final, tranquilo Elías, que largo camino te queda, largo camino te resta. Y hablaba de que hay personas que piensan que ya su vida terminó en cuanto a la salud, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto al amor, pero sin embargo muchas veces Dios nos cambia los planes y nos dice largo camino te queda, así que levántate, come. Y vemos que Elías comió de esas tortas que se le había preparado y empezó a caminar durante 40 días y 40 noches y llegó a lo alto del monte llamado Horeb y decía, sacaba la enseñanza de que cuando nosotros pensamos que estamos en lo último de nuestra vida, Dios nos quiere llevar a lo más alto, al monte Horeb, para seguir teniendo intimidad con Él. Amén, qué bonito, de verdad. Eso fue a grosso modo un poco el mensaje. Fue un mensaje, sí, yo creo que muy bonito, muy necesario. Sí, donde sí. Yo el primero disfruté muchísimo. Dios me habló muchísimo, me dio mucho aliento cuando yo me lo preparaba. Y creo que la iglesia también lo recibió con mucho ánimo este mensaje. Sí, pues muchas veces que a lo mejor tú le pides, no sé, yo qué sé, le pides a Dios y Dios a lo mejor te colma con esas bendiciones y en un momento te ves a lo mejor desolado y dices, vamos a ver, me dio estas bendiciones y ahora tengo otro camino que andar. Es decir, por eso es la enseñanza esa, que exacto, la verdad que me parece una enseñanza muy bonita sí, y aprovechosa. Sí, yo creo que sí. Ahora lo más difícil es llevarla a la práctica, porque la palabra, sí, hay un gozo cuando escuchamos la palabra, pero luego hay que llevarla a la práctica, que es lo complicado. Así que hay que levantarnos del desánimo, saber que Dios está con nosotros en medio del desánimo. Hay una promesa en la Biblia que dice que Dios enjugará toda lágrima, y eso significa que Dios está con nosotros cuando derramamos lágrimas. Dios no nos abandona en nuestros peores momentos, está con nosotros, nos anima, nos levanta y nos impulsa a seguir caminando. Amén. Oye, ¿qué pasó con Jezabel al final? Con Jezabel, bueno, un desastre absoluto. Fue una de las peores, la peor mujer de un rey que hubo, y murió de una manera vergonzosa. Otro día podríamos hablar de ella, porque es una historia de una mujer que trajo mucho daño, una manipuladora, una mujer usada por el enemigo para corromper al pueblo, y murió de la manera más vergonzosa. Un día si quieres hablamos de ella, sí. Porque es muy, la Biblia incluso habla después del espíritu de Jezabel. Sí, del espíritu de Jezabel, que no se puede meter dentro de las iglesias, dentro de las personas, porque es un espíritu de corrupción, un espíritu muy maligno, muy maligno. Agüita. Empecemos con las preguntas, si le parece. Perfecto, vamos a ver si podemos darle respuesta. ¿Qué le dolió en el alma a Pablo durante su viaje a Atenas? Bueno, pues exactamente como tú bien dices, Pablo fue a Atenas. Para los que no lo saben, Pablo realizó 3 viajes misioneros en su vida. Se le conoce así como los 3 viajes misioneros, que están en el libro de Hechos. Lo podemos encontrar todos esos viajes, todos los destinos. De hecho, después de Hechos, aparecen un montón de cartas, carta a los romanos, carta a los gálatas, carta a los efesios, carta a los filipenses, y uno dice, bueno, ¿y qué son estas cartas? Bueno, pues son cartas que Pablo le escribe a las iglesias donde él ha estado visitando, donde él ha fundado. Incluso hay alguna carta que Pablo no los conoce personalmente, pero también los conocía de oída, y le escribe esas cartas a esas personas que visitó en sus 3 viajes. En el segundo viaje misionero, que son muy interesantes los viajes, es que ahora los estamos estudiando en los cultos de los miércoles, en el segundo viaje visitó esta ciudad, Atenas, que está en Grecia, y dice que cuando llegó allí, su espíritu se enardeció, su alma se entristeció en gran manera al ver la idolatría que allí había. Se dio cuenta, aunque Pablo ya sabía que de la idolatría en muchos otros lugares, pero se dio cuenta que en Atenas era como excesivo, ¿verdad? De hecho, siempre se ha conocido en Grecia todos los reyes que hay, ¿verdad? Todos los dioses, ¿verdad? Los dioses griegos y todo. Pero claro, una cosa es oírlo y otra cosa es estar allí. Cuando Pablo está allí, se enardeció su espíritu, su alma se entristeció en gran manera, porque dice, pero qué desastre es este espiritualmente. Y es que es triste ver a una persona que está en idolatría, porque no solamente porque está en pecado, sino que te das cuenta que es una persona que quizá está en búsqueda de Dios. En cierta manera, los que están en idolatría aman a Dios, pero han tomado el camino equivocado. Entonces, eso es para que tu alma se entristezca, ¿verdad? Ver a una persona que tiene el deseo de aprender de Dios. Yo he visto mucha gente con hambre y sed de Dios, que es una expresión que usamos nosotros, con un deseo de conocer a Dios, pero que se han metido equivocadamente en un camino erróneo. En una secta, se ha metido en enseñanzas raras, extrañas, en iglesias muy complicadas.
Y entonces tú dices, oye, qué pena, ¿no? Porque esta persona en manos de Dios sería una herramienta preciosa. Esta persona guiada por el Espíritu Santo sería un instrumento precioso en manos de Dios, pero lamentablemente se ha equivocado de camino. Entonces Pablo se entristeció grandemente y fue al Areópago. El Areópago era no solamente un lugar, sino un sitio donde los responsables, los religiosos de allí, de Atenas, debatían. Y entonces él allí en aquel Areópago, que así se conoce, Pablo predicó un mensaje, David, precioso. Un mensaje que yo creo que a todos nos debería llamar la atención por cómo comenzó. Porque el cristiano de hoy, cuando va a un sitio donde hay idolatría, el cristiano promedio, el religioso, el que yo no sé qué ideas tiene equivocadas en su cabeza, lo que hace es condenar. Lo que hace, tú eres un idólatra, tú estás adorando a fulano, a mengano, a la Virgen, a los santos y te vas a ir al infierno. Y tú dices, bueno, a la luz de la Biblia tiene razón lo que está diciendo. Pero nuestra intención tiene que ser la intención de Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o deberíamos tener la mente de Cristo. Y Cristo no ha venido aquí para condenar, sino para salvar. Entonces, cuando veamos a una persona en idolatría o en cualquier pecado, nosotros no deberíamos de señalarla, no deberíamos de condenarla, sino de restaurarla, de presentarle el plan de salvación para que reciba a Jesús. Y es el Espíritu Santo, dice la Biblia, quien convence a las personas de pecado. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos jugar a ser Espíritu Santo, a convencer a las personas de pecado con nuestros versículos de memoria, con nuestros mensajes obsoletos y nuestros mensajes de condenación. Y eso, perdona que te diga, es labor del precioso Espíritu Santo. Eso dejémosle el trabajo a quien le corresponda. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es presentar las nuevas noticias de salvación. Y así hizo Pablo. Pablo, en vez de condenar a todos esos idólatras, lo que hace, esto lo vemos en Hechos capítulo 17, fíjate cómo comienza, te lo voy a decir un poco de memoria, no sé si es exactamente así, creo que sí, pero dice, varones atenienses, estaban Atenas, varones atenienses, he entrado en vuestros santuarios, o sea, Pablo entró en todo ese lugar de idolatría, y he observado que en todos sois muy religiosos. Y que tenéis un lugar, porque había muchísimos lugares para falsos dioses, tenéis un altar dedicado al Dios no conocido. Imagínate toda la idolatría que había, que adoraban incluso a un lugar vacío, al Dios no conocido. Entonces Pablo encuentra ahí un lugar por el cual meterse. Mira lo que hace David. Dice Pablo, varones atenienses, a este Dios no conocido que ustedes adoran es al que yo he venido a predicarles. Se llama Jesucristo. Y empieza a presentarles a Jesús usando ese espacio vacío que tenían, como ese legal vacío que había ahí. Sí. Y les empieza a predicar, y ahí, bueno, pues es verdad que muchos incluso no se lo tomaron en serio, se lo tomaron a burla, pero sucede que muchos creyeron en el Señor. ¿Sabes por qué me gusta esta historia y me gusta que me hayas hecho esta pregunta? Porque en Hechos capítulo 17 está uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, el 36, que es el último versículo, cuando dice que a través de la predicación de Pablo en aquel lugar llamado Areópago, hay una mujer que se convierte al Señor, que cree en Jesucristo por ese mensaje, llamada Dámaris. Dámaris se llama mi mujer. Amén. Y una vez, hace muchos años atrás, leyendo un poquito e intentando estudiar un poquito de historia, me doy cuenta que el significado de Areópago, ¿sabes lo que significa Areópago? No. Ares, la colina de Ares. Yo me apellido Ares, sí, ¿verdad? Ares porque en aquel entonces, bueno, en aquel entonces todavía Ares sigue siendo el dios de la guerra, sí, y los griegos, entonces aquel lugar se llamaba el lugar de Ares. Y en el lugar de Ares, en la colina de Ares, Dámaris creyó en el Señor. Y yo le dije a mi mujer cuando descubrí ese dato, digo, Dámaris, qué bonito que hasta la propia Biblia nos une sí, nuestra historia, sí, ¿no? Verdad, une, y sé que es una tontería, que no tiene significado alguno en lo que estoy diciendo. Pero exactamente, para Dámaris y para mí es una historia muy bonita, como Dámaris en un lugar llamado Ares conoció al Señor y allí se quedó caminando juntamente con Dios. Qué bonito, amén, bonito, precioso, de verdad lo digo en serio, precioso. Otra de las cuestiones, en Israel hubo un rey que sacrificó en el fuego a su hijo. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Pues bueno, si no lo sabías que hubo uno, ya te digo yo que hubieron dos, tristemente, hubieron dos. Sí, es una cosa aberrante, una cosa tristísima. Lo que pasa es que siempre se habla de uno, porque la Biblia como lo menciona un poquito más, que fue el rey Acaz, pero también hubo otro rey llamado Manasés, muy conocido, que también pasó a su hijo por fuego. Sí, fue el rey Acab. También tú me preguntas qué rey de Israel. La pregunta está bien formulada, pero hay que hacer una aclaración ahí. Israel como país siguió existiendo, pero como reinado se separó en dos después de la muerte de Salomón. Eso te lo hablé hace unas cuantas semanas atrás. Hubo un problema debido al pecado de Salomón. Dios le dijo, mira, a partir de ahora el reino será dividido, y su hijo, que no hizo las cosas bien, que era una persona que no tenía dos dedos de frente,
entonces el reino se separó en dos, creando el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, que es el reino de Israel. Por eso en la Biblia vas a encontrar el reino de Israel, reino de Judá, aunque es en el país de Israel. Uno tiene la capital en Siria, otro tiene la capital en Jerusalén. Este rey, o los dos reyes, Acaz y Manasés, eran realmente de Judá, no de Israel, eran reyes de Judá, pero considerados en el país de Israel. Bueno, Acaz, que reinó en Judá, siguió las conductas paganas de las ciudades que habían alrededor, y no me digas por qué. Las ciudades que habían alrededor se deleitaban adorando a falsos dioses, entre ellos un dios falso llamado Moloc, M-O-L-O-C, Moloc. Algunos le ponen la H al final, pero bueno, Moloc en definitiva. Y la ofrenda que se le daba a este dios era sacrificios humanos. Y si tú le presentabas a tus hijos, mejor todavía. Era como una honra a ese dios. Y por alguna razón, estos reyes, tanto Acaz como Manasés, le presentaron estos hijos a Moloc. Es una cosa aberrante. Pero es que a mí me llama mucho la atención el hecho de que Dios en Levítico, en el libro, hay un libro que se llama Levítico, por la tribu de Leví, las normas levíticas que se hicieron. Los levitas. De los levitas, exactamente. El Levítico es un libro apasionante donde habla de cómo un Dios santo puede estar en medio de un pueblo pecador y las normas que hay que tener. Bueno, en definitiva, Dios en Levítico les dice al pueblo de los hebreos, al pueblo de Israel, ustedes no pueden sacrificar a sus hijos en fuego a los falsos dioses. Y yo siempre me hice la pregunta, pero ¿qué necesidad hay de esto, no? O sea, yo creo que hay cosas que sobran decir, ¿verdad? Hay cosas que sobran decir, Señor. O sea, ¿por qué me tienes que decir no pases a tu hijo por fuego? No sacrifiques a tu hijo por fuego. O sea, es algo que ni se me pasa por la cabeza. Exactamente. ¿Eso no es? Es algo que, Señor, o sea, ¿qué clase de persona me estás considerando para que me tengas que advertir esto? De loco. De locos totalmente. Sí. Entonces, yo decía, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué un Dios amoroso le tiene que decir a su pueblo, no hagan esto? Es que es impensable. Yo creo que hay cosas que no se tienen por qué decir. Pero es que después me doy cuenta que hubo gente que lo hizo en el pueblo de Dios. Y entonces, primero entiendo la omnisciencia de Dios, de que Dios lo sabe todo y nos advierte de cosas que aunque hoy sean locura, mañana las podemos hacer. Pero es que resulta que después me encuentro que el pueblo de Israel estaba rodeado por naciones que el sacrificar a sus hijos era algo cotidiano, era algo normal, incluso era algo que estaba bien visto. Y he aprendido con el pasar del tiempo, David, que cuando nosotros nos juntamos mucho con el pecado, llegamos a aceptar el pecado. Hoy nosotros podemos poner el grito en el cielo por algo y decir, eso nunca, y como pasemos mucho tiempo con eso, en 5 o 10 años lo vamos a normalizar. Esto lo podemos demostrar fácilmente, que hoy estamos aplaudiendo cosas que nuestros padres o nuestros abuelos condenaban en el futuro. Tú a un abuelo que vivió hace 30 años le pones a vivir en el día de hoy con la liberalidad que hay hoy, pondría el grito en el cielo y diría, pero espera. Entiérrenme otra vez. Entiérrenme otra vez. Entiérrenme otra vez. Tal cual. Claro, ¿y por qué hemos llegado a aceptar cosas que nuestros antepasados condenaron? Porque hemos empezado a convivir con ellas, hemos empezado a aceptarlas. Hay una historia, no me quiero pasar de tiempo, pero no la quiero, creo que viene al caso ahora. Como un país, de los países más racistas del mundo, que fue Estados Unidos, no te estoy hablando de hace siglos, del siglo XV, no. Te estoy hablando de hace unas cuantas décadas atrás, 30, 40, 70 años atrás, como los negros lo pasaban mal allí. Eran esclavos. Eran esclavos, literalmente. Sí. Eran esclavos, luego aunque ya se abolió la esclavitud y ya no estaba permitida, pero el negro no podía entrar en la clase de los blancos, no podía... Era una desgracia, literalmente, ser negro hace 40, 50, 60 años en Estados Unidos. Pero date cuenta que, pues no me acuerdo ahora, en el 2010 por ahí, perdonen, no soy experto en esto, ni mucho menos, así que a lo mejor los años no cuadran mucho, pero por ahí en 2010... Estados Unidos nombró un presidente negro. Sí, Obama. Entonces yo le explicaba una vez a la iglesia cómo es posible que en 30, 40 años pasó de condenarse a los negros a que la propia población votase a un negro como presidente. Hablo negro no es una manera despectiva. No. ¿Verdad? Ellos mismos... Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Bueno, porque fue toda una estrategia.
En aquel entonces, cuando el gobierno quería que la población, quería que la gente aprobase a las personas de raza negra, lo que hicieron fue empezar a meter a personas de color negro en las películas, pero ya no les daban papeles de esclavitud. ¿Te das cuenta? Las películas antiguas los negros salían o recogiendo algodón, o como esclavos, cuntaquinte, o siempre personas de tercera clase, ¿verdad? Sin embargo, ya en los años 80, 90 empezaron a meter a los negros ya como personas totalmente adaptadas a los tiempos, que se podían relacionar con los blancos. Incluso ya en los años 90 los metían en papeles protagonistas. ¿Te acuerdas de la serie de Steve Urkel, Bill Cosby? Bueno, un montón, que después Bill Cosby acabó como acabó. El Príncipe de Bel-Air. O sea, ya no solamente protagonistas principales, sino graciosos, que la gente poco a poco pasó tiempo, luego poco a poco los empezó a meter en los programas de televisión como presentadores, como los que presentaban las noticias, y la gente lo fue aceptando, y en 30, 40 años pasaron de condenarlos a convertirlos en presidentes. Y así suele pasar, cuando convivimos mucho con algo, lo aceptamos. Bueno, creo que he puesto el peor ejemplo, hablando de negros con el pecado, pero lo que te quiero decir es cómo un país entero pudo cambiar porque convivió. Sí, claro. Entonces, nosotros, hoy en día, se nos está poniendo en la televisión ciertas personas, protagonistas, ya en todas las películas tiene que haber ciertos personajes y todo. ¿Para qué? Para que vayamos normalizando, para que vayamos diciendo esto tiene que ser así, y no nos damos cuenta de que hay cosas que están mal, pero nosotros ya las hemos normalizado porque, bueno, son parte de nuestra vida. Y es lo que le pasó a este rey Acaz, a este rey Manasés, que como ya lo fueron normalizando, lo de quemar niños, ellos lo hicieron con sus propios hijos. Es algo aberrante, pero cuidado con las personas que nos juntamos, cuidado con las conversaciones que tenemos, porque podemos llegar a aceptar cosas que no están bien. La Biblia dice que las buenas costumbres son corrompidas por las malas conversaciones. Cuidado con las conversaciones que tenemos y con las compañías que tenemos. Amén. Para enriquecer un poco más a esta conversación, he buscado el 1 de enero del 1863, el presidente Lincoln firmó la proclama de emancipación para abolir la esclavitud. Sin embargo, fue recién 2 años y medio después, el 19 de junio de 1865, que este anuncio de libertad se recibió en todo el país. Exactamente. Ahí está. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. Gloria, la verdad. Bueno, ¿quién reinaba en Judá cuando madre mía, chiquito nombre, Nabucodonosor sitió Jerusalén? Nabucodonosor. Bueno, respondiendo rápidamente a tu pregunta, el rey Joacim. Pero déjame hablarte un poquito de quién es Nabucodonosor y por qué sitió Jerusalén y toda esta historia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Babilonia era un lugar, pero se convirtió en un imperio porque venció a los egipcios, que era el imperio predominante en aquella época, y bueno, se convirtió en la máxima potencia. Después estaban los griegos, luego vinieron los romanos, pero bueno, en aquel entonces el rey Nabucodonosor empezó a invadir muchos lugares, y el rey de Israel, Joacim, era un rey que primero fue un vasallo en manos de Nabucodonosor. Él se humilló, él decidió como, bueno, pues ya nos han venido para conquistarnos, me voy a entregar, y dobló sus rodillas delante de Nabucodonosor, pero parece como que a los 3 años este hombre despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy viviendo de rodillas delante de este ser macabro, estoy aquí humillado, no, y se rebeló contra Nabucodonosor, y eso, bueno, pues lo que trajo fue que Nabucodonosor se enfadara y sitiara Jerusalén y los dejara sin alimentos y sin nada, y al final se llevó Nabucodonosor, no solamente destruyó, prendió fuego a toda Jerusalén, sino que se llevó al pueblo cautivo se llevó todo el pueblo cautivo para Babilonia, entre ellos Daniel, de ahí sale su libro, bueno, a todas las personas. Al final murió en manos de Nabucodonosor, este rey. Y esa es un poquito la historia, pero encontramos que fue un rey malo, apartado de las cosas de Dios, y todo aquel que vive apartado de las cosas de Dios al final siempre va a tener consecuencias malas. Podemos decir, o hoy la gente puede decir, bueno, es que una vida sin Dios es buena, es apetecible. Bueno, yo no te digo que no, que tu juventud la puedas disfrutar de una manera más liberal y todo, pero al final todo tiene consecuencias. Y si no, Joacim es un buen ejemplo para esto. Amén. Bueno, y otra de las cuestiones que tengo aquí, es muy importante saber esto, ¿cuál contiene más libros? ¿O cuál es más largo? ¿El Antiguo Testamento
o el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, sin duda alguna. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Para explicar un poquito así muy por encima, la Biblia, lo que nosotros conocemos la Biblia, que significa el libro de los libros, el mejor libro existente, que aunque muchos reyes, dictadores, personajes públicos han querido eliminar la Biblia, se han reído de la Biblia, han intentado quemar la Biblia. En muchos países está prohibida la Biblia. La Biblia es el libro más vendido de la historia de la humanidad, pero con millones y miles de millones de diferencias. No estamos diciendo que ahí están peleando. El segundo, no recuerdo cuál era, creo que es Harry Potter, si no me equivoco, ¿eh? Pero estamos hablando que hay una diferencia de que jamás en la vida va a poder alcanzar el segundo libro a la Biblia. Es el libro más traducido, es el libro donde donde más películas se han inspirado para esto. Bueno, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros, lo podemos separar en dos, que es en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto se conoce porque Dios... 5.000 millones de copias. 5.000 millones de copias, imagínate. ¿Y el segundo? ¿El segundo libro? Estoy en ello. ¿Estás en Cita del presidente Mao Zedong. ¿Ese es el segundo libro más vendido? El tercero, Don Quijote. Cuarto, Harry Potter. Quinto, Historia de dos ciudades. Sexto, El Señor de los Anillos. Séptimo, El Principito. Octavo, 10 negritos. Pues yo no he leído ni la mitad de eso, yo creo que... Pero bueno, entonces la Biblia podríamos separarla en dos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto, porque Dios, como es un Dios de pacto, se mueve a través del pueblo según los pactos. El primer pacto fue con Abraham, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Creó un sistema de adoración, el libro de Levítico, lo que te decía antes. Pero luego hay un nuevo pacto. Toda esta historia está resumida en 39 libros, que es el Antiguo Testamento, pero luego hay un Nuevo Testamento. Es la venida de Jesús. Exactamente. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya no estamos bajo esa condenación, sino que ahora hay perdón de pecados para nuestra vida a través de Jesucristo, que es la época de la gracia. Está la época de la ley con el Antiguo Testamento, la época de la gracia con el Nuevo Testamento. Bueno, si quieres que te resuma un poco los dos. Sí, no, por supuesto. No, y también quiero preguntarte, antes de resumir, para entender la Biblia completo, ¿se tiene que leer primero el Antiguo Testamento y después el Nuevo, o puedes leer el Nuevo nada más, o...? La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios, todo es palabra de Dios. Ahora bien, mi consejo, que no quiere decir que sea lo correcto, pero mi consejo, y creo que ando muy desencaminado, es que si es la primera vez que tú te vas a leer la Biblia, comienza por el Nuevo Testamento. Comienza por los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios es donde ya vamos a encontrar físicamente a Jesús. Como tú bien decías ahora, es cuando Jesús viene a la tierra y lo vamos a encontrar, sus historias, sus hazañas, luego vamos a encontrar cómo se funda la iglesia a partir del libro de los Hechos. O sea, historias fascinantes y más, ¿cómo decirlo?, más entendibles para nosotros si es la primera vez que vamos a leer la Biblia. Sin embargo, si tú vas a empezar por el Antiguo Testamento, quizá vas a entender muy poco, porque es una cultura con la que no estás familiarizado, unas leyes que no entiendes, que no tienen sentido para ti, una serie de circunstancias que no vas a entender muy bien por nuestra cultura europea, ¿verdad? No vamos a entender absolutamente nada de lo que ahí está pasando y por qué sucede eso. Pero cuando nosotros entendemos que el Antiguo Testamento, de quien hablas de Jesús, pero ya hemos conocido a Jesús, el Antiguo Testamento tiene sentido. Y vamos a encontrar a Jesús en el huerto del Edén, y vamos a encontrar a Jesús en Isaac, y vamos a encontrar a Jesús en José, y vamos a encontrar a Jesús en todas las historias del Antiguo Testamento. Y nos va a apasionar. Entonces, mi consejo es siempre comienza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. Te voy a hacer un pequeño resumen del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento, estos 39 libros, los podríamos separar o desglosar de la siguiente manera. Uno cuando estudia teología o cualquier cosa, es de la manera que se te presenta para que empieces a familiarizarte, a entender bien todo. Está por una parte el Pentateuco. Penta, que viene de 5, teuco, rollos, los 5 primeros rollos de la ley, que es lo que realmente los judíos conocen como la Torá. La Torá no es el Antiguo Testamento, eso es la Tanaj. La Torá se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos por Moisés. Esos 5 primeros libros vamos a encontrar no solamente el comienzo de todo, la creación de todo, sino cómo Dios
empieza a relacionarse con un ser humano que muchas veces prefiere el pecado a la santidad. Entonces vamos a encontrar esa historia. Luego vamos a encontrar los libros históricos, que son 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los libros poéticos o sapienciales o de sabiduría, como los quieras llamar, que son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Lo tengo escrito para que no se me pase ninguno. Luego vamos a encontrar ya a partir de estos libros poéticos los profetas. Que los profetas, que son, si no me equivoco, 17, los vamos a separar en dos: profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué profetas mayores y menores? ¿Porque son más importantes unos que otros? No, por su contenido. Por ejemplo, vamos a colocar a Abdías, que solo tiene un capítulo, como en profeta menor, y a Isaías, que tiene 66 capítulos, como profeta mayor. Los dos fueron importantes, los dos fueron profetas de Dios, pero los vamos a separar así: profetas mayores, que son 5, donde encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y luego los profetas menores, que son 12 libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, que creo que este es uno de los más conocidos, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No veas, ¿te has leído alguno de esos? Zacarías y Malaquías. Zacarías y Malaquías. ¿Te has leído alguno de estos? No. Pues sería muy interesante que puedas empezar a leerlo. Eso es el Antiguo Testamento. Luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, podemos desglosarlo de la siguiente manera: los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 puntos de vista, o sea, 4 personas que narran sus puntos de vista de lo que pasó con Jesús. Ahí hay cosas que unos cuentan que otros no. Estoy pensando ahora, ¿sí, pastor, cuando empecemos también a conocer a todos los profetas? Sí, no. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes, y los mensajes son muy, pero que muy duros. ¿Sí? Sí, cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento es o cambia o se acabó todo. O sea, cambia ya la conducta. Hay un mensaje que, si después da tiempo hablamos de él, que a un rey le dijo: ordena tu casa que te vas a morir. O sea, ya se acabó. O sea, hasta aquí llegó ya mi misericordia contigo. Porque Dios, cuando habla de una manera seria. Dios no es ninguna persona que se tome las cosas a cachondeo, de venga David, intenta cambiar, venga David, intenta hacer esto, venga David, intenta guardar tu santidad. Sí, él en amor y misericordia nos corrige el pecado, pero llega un momento donde dice: hasta aquí. En el Antiguo Testamento vas a encontrar a un Dios hablando claramente a través del pueblo. Por eso el pueblo, en muchas ocasiones, lo que hacía con los profetas era matarlos. Era: no queremos saber de ti, porque el mensaje del profeta era un mensaje duro. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje muy duro. Tanto es así que la propia Biblia se describe a ella misma como espada de doble filo. La Biblia, el verdadero mensaje de Dios, es un mensaje duro. Es un mensaje que nos alienta, es un mensaje que nos trae salvación, es un mensaje de amor y de misericordia, pero es un mensaje que entra hasta lo profundo de nuestro ser y es una espada de doble filo que discierne toda nuestra vida. Entonces, cuando empecemos, como tú dices, a tratar los profetas, te vas a dar cuenta que, primero, los profetas eran valientes al obedecer a Dios, y segundo, que tenían un papel muy, pero que muy duro. Luego pasamos al Nuevo Testamento, como te decía, el último profeta, que es Juan el Bautista. El último profeta, en cuanto a esta dinámica de la manera que Dios tenía de hablar, murió precisamente por el mensaje que trajo. Él le dijo al rey Herodes, al rey de aquel entonces: hey, hasta aquí tus días, esto que estás haciendo con la mujer de tu hermano no te es lícito, porque estás en fornicación, estás teniendo una mujer que no te conviene, acostándote con ella. Y el rey le dijo: pero tú, ¿de qué vas? Y le cortó el cuello y lo mató. O sea, era un papel muy duro. Entonces, el Nuevo Testamento lo podríamos desglosar con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay un libro histórico, que es el libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a encontrar cómo la iglesia empieza a caminar, cómo podríamos decir cómo los motores de la iglesia arrancan y empieza a funcionar todo. Empiezan a entrar personajes que hasta ahora eran desconocidos, personajes como Pablo, como Dios llama a este hombre de Dios, Pablo, y empieza a visitar iglesia, empieza con los viajes misioneros. Luego encontramos las cartas paulinas, que son 13 libros: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Luego ya encontramos unas cartas que no van destinadas a iglesias, sino a personas: a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y luego tenemos las epístolas generales, que son 8. Ahí está Hebreos, que es de los pocos libros del Antiguo de la Biblia
que no se conoce cuál es el autor. Hebreos no sabemos bien quién lo escribió. Tenemos después Santiago, primera y segunda de Pedro, primero, segunda y tercera de Juan, y Judas. Y por último, un libro de revelación, un libro de profecía, que es el Apocalipsis. Eso costa un poquito la Biblia, me extendí, ¿no? No, estoy mirando el tiempo, que llevamos 44 minutos. Ay, y me quedan 5 o 6 preguntas todavía. Pero la dejamos para el siguiente. Claro, yo creo que con esta voy a hacer 1 hora y ya hago una pregunta del canal que también quiero que responda, ¿no? ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de Coró? Pues mira, al rey Ezequías, era un rey de Judá, como te decía antes, estaba el rey de Judá, el rey de Israel, y en este caso Ezequías, este rey, por alguna razón enfermó gravemente, y entonces Isaías, Dios le habló a Isaías y le dijo, mira, quiero que le transmitas este mensaje al rey Ezequías, y la palabra que le dijo es la que te comentaba antes, le dijo, ordena tu casa porque de cierto morirás. Claro, una cosa es escuchar, que Dios es severo, que Dios es duro, pero otra cosa muy diferente es cuando Dios te dice a ti esa palabra. Ezequías entró en pánico, Ezequías tuvo temor de Dios y lo que hizo muy sabiamente fue orar a Dios. Él empezó a clamar, Dios mío, perdóname, sálvame, Señor, sáname de esta enfermedad. Cuando él escuchó esta noticia, Ezequías, dice la Biblia, que oró con gran fervor clamando a Dios. Y lo más hermoso de todo es que Dios escuchó el clamor. Porque hay una promesa en la Biblia que dice que Dios no rechaza un corazón contrito, un corazón humillado. Dios no rechaza a aquella persona, por muy mal que se haya portado, a una persona que verdaderamente se arrepiente. Y entonces Dios en su misericordia le dijo, está bien, he escuchado tu clamor, te voy a prolongar la vida 15 años más, porque al final la oración tiene poder. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando fue sanado, Ezequías, pues bueno, hizo un cántico de agradecimiento a Dios. Él es verdad que estuvo muy agradecido. Y cuando las naciones alrededor se enteraron de esta sanidad, hubieron unos mensajeros de Babilonia que fueron como a felicitarla, a decirle, oye, qué bueno que estés sano. Y Ezequías cometió un error y es que se subió al caballo del orgullo. Fue orgulloso. En vez de darle gloria a Dios y decirle, mira, fue Dios quien me sanó, mira que yo oré a Dios, él empieza, sí, porque mira mis riquezas, y les empieza a mostrar sin necesidad. ¿Sabes? Esas personas que lo único que pueden presumir es de cosas. Y mira esto, y mira mi logro, y mira no sé cuánto, y mira esto, y mira lo otro. Y al final, pues bueno, ya murió a los 15 años, pero de Ezequías podemos aprender a que tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Qué pesar, ¿no? Sí, de verdad que sí. Bueno, pastor, vamos a dejar preguntas para la semana que viene. Perfecto. Porque tengo aquí 2 preguntas que quiero hacerle del canal. Gabriela Rivera 7528. Qué alegría volverlos a ver, gracias a Dios, aleluya. Quisiera preguntar al pastor Alberto, si hubo 10 reyes en Israel después del rey Salomón. ¿Sí hubo 10 reyes en Israel después del rey Salomón? Pregunta. Y también pregunta, ¿y si también fueron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y Herodes se encuentra dentro de esos reyes? Bendiciones, y aquí aprendo mucho. Vale, vamos por partes. Pues, puede ser que fueran 10, creo que hubo más, ¿no? No te sabría decir ahora cuántos reyes fueron. Claro, está preguntando que si los hubo. Es decir, que si los hubo, sí, claro, sí, sin duda. Está preguntando que si hubo 10 reyes en Israel después del rey Salomón. Claro, pero tenemos que aprender que después del rey Salomón, como te dije antes, hubo una separación, una división, ¿verdad? Una segregación. El reino de Israel, el reino de Judá, el reino del norte, el reino del sur. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿reyes en general? No, más de 10, pero no sé si incluso hubieron 3, no sé, no quiero decir una cifra exacta para no confundir, pero sin duda alguna, muchísimos más de 10. Casi todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Algunos hicieron lo correcto. Y entonces, bueno, veías que cuando el rey que era bueno, el pueblo estaba engrandecido, y cuando el rey era malo, pues el pueblo caía en decadencia. Eso es muy importante. Según quien nos gobierne, va a estar el pueblo porque va a transmitir un mensaje u otro. Luego todos, como ella preguntaba, o esta persona preguntaba, si fueron antes del Señor Jesucristo. Todos, evidentemente, todos los reyes fueron antes del Señor Jesucristo. Y lo tercero que pregunta es que si Herodes se cuenta dentro de esos reyes. No. Los dos reinados, tanto el de Judá como el de Israel, o sea, el reino del sur y el reino del norte, fueron arrasados por los asirios, por los babilónicos, fueron arrasados, acabó la monarquía. Fue después, siglos después, con el Imperio Romano, que los romanos fueron muy duros, muy malvados, pero tenían algo bueno. No quiero decir que fueron buenos, ni muchísimo menos, pero tuvieron algo bueno, y es que respetaban en los lugares que conquistaban. Por ejemplo, Babilonia no. Babilonia lo que hacía era te invadía y te imponía su cultura, y así se vive a partir de ahora, y punto, y eres mi esclavo. Egipto también. Pero Roma lo que hacía era, llegaba, te conquistaba y decía, bueno, puedes seguir con tus costumbres siempre y cuando respetes las mías.
Entonces, los romanos lo que hacían era que colocaban a reyes sobre el pueblo de los judíos, sobre Judea. Eran vasallos a expensas de Roma. Y Herodes era un rey puesto por Roma, era un rey que tenía que reírle las gracias. Era como un terrateniente. Un títere. Un cacique. Sí, exactamente, un títere. Era para callarle la boca a los judíos, como decirle, bueno, ustedes siguen con su monarquía, pero realmente estaba a favor de Roma. No tenía... De hecho, ya los Herodes, que fueron varios reyes, el clan herodiano, estaban pero que muy mal vistos por los propios judíos, porque sabían que estaban vendidos al Imperio Romano. Bien, comentarios del canal. Muy buenas noches allá, Jehová Dios les continúe bendiciendo grandemente desde mi bella Cali, Colombia, deleitándome con estas enseñanzas. Yamín Guzmán, 3489. Sandra Betancourt, 3313. Gracias a Dios que regresaron con este hermoso programa. Buenas tardes, señor David. El Señor le bendiga a usted y a su familia. Un feliz año y mil bendiciones para todos. Muchas gracias por el excelente programa. Saludos desde Ecuador. Janet Kela, 8285. A mí no me aburre tampoco. Me gusta escuchar que todo lo que dice detalladamente el pastor. Feliz lunes. Gladys Coronado, 9209. Queridos hermanos David Pastor, los bendigo grandemente. Saludos de Guatemala, siempre los escucho y me gusta mucho todo lo que hablan y lo comparto. Feliz inicio de semana. Gladys Coronado, 9229. Bendiciones desde Ecuador, desde México. A mí no me aburre, pastor, me encanta todo lo de Dios. Todo lo que Dios habla por su boca y las preguntas del joven David son muy amenos. Los programas, preguntas y respuestas, excelente, que hasta corto se me siente el programa. Miriam Decana 6101. Saludos y sigan adelante. Bendiciones en nombre de Jesús. Gabriela Rivera 7528. Qué alegría volverlos a ver. Gracias a Dios. Aleluya. Quisiera preguntar al pastor Alberto lo que le acabamos de preguntar. Mil bendiciones desde Colombia, Bogotá. Dios siga bendiciendo sus pasos. Amén. Esther Rangel 676. Gracias a Dios que ya regresaron desde México. Magdalena Contreras, muy edificante este programa. Dios le bendiga junto a su familia. Saludos desde México. Así hasta 60 comentarios. Un lunes. De verdad que yo me quedo asombrado. Y gloria a Dios. Sabes que, como te dije al principio, esta semana estuve en Alicante, que allí inauguramos un lugar, una propiedad. Qué bueno. Sí, y ahí había gente de todo el mundo, literal, de todo el mundo. Vino gente de todas partes de Europa, de Bruselas, de Andorra, de todas partes de la península. Vino gente de fuera de Europa incluso. Pero me llamó la atención que vino una mujer que tenía ganas de conocer yo, porque es una de las que lleva un poquito la que está al frente en la obra, la iglesia que tenemos en Perú, y la tenía ganas de conocer porque Dios mediante, ya te lo digo a ti, Dios mediante, si todo sale bien, este año vamos a estar en Perú y en Colombia. Voy a ir para Perú, si no me equivoco, en junio. Ya lo iremos diciendo porque no quiero equivocarme con fecha, y en Colombia. Entonces tenía muchas ganas de conocer a esta persona porque es la que nos va a recibir allí, en definitiva. Y quieres ver que lo primero que me dice esta mujer, que la conocí allí, Margot se llama: Alberto, me encantan las entrevistas con David. Me encanta, se la paso a todo el mundo. Allí en Perú estamos escuchándolo todo el rato. Me encantan las entrevistas con David. Digo, oye, pues mira, qué bueno, es que no hay lugar donde no vaya que no me digan lo mismo. Me alegro, de verdad. Yo me alegro muchísimo que este programa pues haya calado y haya gustado bastante. Y ya digo, para mí, lo digo muy en serio, es muy edificante. Muchas veces a lo mejor no puedo ir al culto y de verdad muchas veces hasta me enervo yo conmigo mismo. Digo, todo el trabajo que tengo, todos los trabajos y que a veces que no puedo acudir, pero yo creo que Dios sabe por qué no voy y yo sinceramente es algo que a mí en el culto de aquí de Morrojal, la primera vez que fui, me apasionó, sinceramente. Sí, porque es que, ya digo, yo vengo de la católica, lo he dicho muchas veces, y para mí es un cambio, es de darle un giro a lo que es mi fe, y de verdad que me acerqué a Dios una vez que yo pisé vida nueva. Qué bueno, gloria a Dios, me alegro. Y lo que queda, David, y largo camino te resta. Exactamente. Gloria a Dios, y que así sea, de verdad. Pastor, gracias, de verdad. Gracias a ti, David. Gracias. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Seguimos nosotros en Sur FM, la radio del sur, esta vez desde Madrid Fusión. Seguimos allí dándote todas las actualidades que en la capital de España tenemos. No te vayas, hasta ahora.